Gracias, amigos televidentes, por mantenerse ahí en la zona. Doctora, diabetes, hablamos de varios tipos de diabetes. Así Hemos es. escuchado diabetes uno, hemos escuchado diabetes 2. ¿Qué es la diabetes uno? Mira, así mismo como usted dice, Aridio, hay diferentes tipos de diabetes. Tenemos la diabetes tipo 1, que esta se define como un déficit absoluto de insulina. Es decir, el paciente diabético tipo 1, su tratamiento de base siempre va a ser la insulina. Mientras que la diabetes tipo 2 es un déficit relativo. Es decir, el paciente todavía tiene insulina y necesita cuidarse, porque no quiere decir que no va a llegar a utilizar insulina. El diabético tipo 2, como todavía tiene su reserva de insulina, puede utilizar antidiabéticos orales. Pero yo siempre digo que el tratamiento de la diabetes debe de ser multidisciplinario. Y a esto me refiero, el paciente tiene que tener un patrón de alimentación saludable, actividad física y su medicación. Hay otros tipos de diabetes, tenemos la diabetes gestacional. Esta se puede definir cuando la paciente está embarazada y tiene entre 20 y 24 semanas y presenta disglucemias. Esa paciente debemos de hacer tamizajes si presenta alguna alteración para poder diagnosticarla como gestacional, y también existe la pregestacional. Esta va a ser la paciente que ya tenía su diagnóstico de diabetes y sale embarazada. Y hay otros tipos de diabetes que también puede ser por medicamentos, muchísimo, hay muchos. El rol de la insulina en el cuerpo humano. El rol de la insulina. Tenemos el páncreas es el órgano que produce la insulina. Ahí vamos a tener los islotes de Langerhans, donde vamos a tener las células betas. Entonces, ¿qué es lo que hace la insulina? Para que los televidentes puedan entender, yo siempre digo que es como una llave. Ella lo que va a hacer, inmediatamente el paciente come, se va a elevar los niveles de glucosa en la sangre. Ella va a ser como una llave que va a hacer que esa glucosa vaya a las diferentes células, como por ejemplo el hígado, el músculo, la grasa, y sean utilizadas como energía. A veces hablamos también de prediabetes. Así es. La prediabetes, entonces, es cuando no tenemos criterios todavía de diabetes, podemos revertirla. Entonces, ahí hablamos de disglucemias, cuando tenemos, por ejemplo, una glicemia en ayuna 100, 125, cuando mandamos a hacer una hemoglobina glucosilada, que por ejemplo salen 5.7 y 6.4. Ahí debemos de cuidarnos para no llegar a ser diabéticos. Doctora, no soy diabético, hablando de prediabetes, pero sucede que estoy interno. Pero luego de ese proceso se me sube un poco o se me va la azúcar de un momento a otro. Puede ser corregido en ese momento. Sí, puede ser corregido. Hay que ver los niveles de glicemia en ese momento, porque que se me suba un poco, ya mencioné los niveles de glicemia para un paciente prediabético, vamos a decir. Hay muchos pacientes que le dan el diagnóstico de diabetes y dicen, doctora, pero me pusieron 3 meses de insulina y ya se olvidan del diagnóstico. Usted recuerda que, como mencioné al inicio, mencionaba que la diabetes es una enfermedad crónica, y como es crónica siempre debemos de llevar el seguimiento. ¿Por qué se origina la tipo uno? La tipo 1 es autoinmune, es decir, el mismo cuerpo comienza a destruir las células que producen la insulina, y ya de por vida el paciente va a utilizar el tratamiento de insulina. Como su páncreas no puede producirla, entonces debe necesitar la insulina exógena para así evitar complicaciones de la misma, como es la cetoacidosis diabética. En el caso de la tipo 2, doctora, ¿a qué edad específicamente aparece? Mira, bueno, esa pregunta está muy buena, porque antes en las diferentes literaturas uno tenía un fenotipo del paciente diabético tipo 1 y el paciente diabético tipo 2. Aunque suele pasar todavía así. El paciente tipo 1 era un paciente delgado y joven, mayormente la edad menor de 29, 28 años. Y el diabético tipo 2 ya era un paciente obeso,
mayor de los 30 a 35 años. Eso ha cambiado mucho. ¿Por qué? Porque ahora vemos pacientes diabéticos tipo 1 que están sobrepeso y son diabéticos tipo 1, o sea que no podemos llevarnos de esa parte ni de la edad, ni tampoco del fenotipo de la persona. ¿Es hereditaria la diabetes, ¿no? Sí, tiene un factor genético. Entonces, por eso, las personas que ya tienen antecedentes heredofamiliares de obesidad, diabetes, debemos de hacer tamizaje para así poder tomar en cuenta la prevención de la misma. Siempre hemos escuchado en la voz popular por ahí, doctora, de que fulano tiene el azúcar mala. Hay una azúcar buena y una mala. Nos gustaría que sea usted que no lo diga. No. Esos son mitos de las personas. E igual cuando dicen, por ejemplo, tengo una diabetes emocional. Eso no existe. Ahora bien, hay hormonas que son hormonas contrarreguladoras que cuando el paciente, por ejemplo, presenta alguna emoción fuerte o algún estrés, si ya es diabético puede aumentar, pero en realidad eso no existe. No hay una emocional, porque hemos visto que a fulano cambia de estado de ánimo, fulano se pone depresivo cuando se descubre que está... No hay emocional, no es así. Pero sí se puede poner depresivo. No, claro, porque o sea, en todas las fases de los diagnósticos hay una fase que es la de negación. Se le da el diagnóstico y el paciente toma la fase de negación, no quiere aceptar la enfermedad como tal. En el caso del municipio Constanza, la doctora llega recientemente, es oriunda de acá. Se han presentado muchos casos, ha estado recibiendo muchas consultas la doctora Sí. De diabetes. En realidad, sí, vamos a decir que sí, porque lo que tenemos son como 2 semanas y la mayoría de personas todavía no saben que estoy prestando mi servicio. Por eso le agradezco al señor Aridio que me haya invitado a este medio. En el municipio Constanza, tiene que ver, o no solamente en el municipio, el tema de la alimentación para tú tener tu metabolismo un poco desordenado y contribuir a que se desarrolle la diabetes. Claro que sí. Ahí va con la parte de que quizás la vida rutinaria que uno tiene, que uno va al trabajo, del trabajo a la casa, llego cansado, quizás paso por una comida rápida, ultraprocesados, no hago ninguna actividad física, todo eso influye. Y por eso, como mencionaba, la incidencia está mucho más fuerte. Alguien me pregunta por acá si tiene cura la diabetes. No, la diabetes hasta ahora no tiene cura, pero una persona con diabetes que sea educado y lleve el tratamiento multidisciplinario puede vivir una vida totalmente plena. Bien. Alguien me está preguntando también que cuáles son los síntomas principales, cómo tú te sientes cuando... Es una pregunta muy buena porque los síntomas pueden enmascararse. Por ejemplo, un paciente que no sepa que es diabético puede presentar poliuria. En el término para que los televidentes puedan entender es que el paciente se tiene que levantar muchas veces en la noche a hacer pipí, a orinar, 3, 5 veces. Doctora, yo vine porque mire, estoy haciendo mucho pipí. Entonces, eso es porque el mismo riñón, o sea, en la sangre ya se está produciendo demasiada glucosa y el riñón cuando comienza a excretar, entonces por ahí mismo se excreta agua. Entonces, como el paciente está orinando mucho, va a sentir mucha sed. Ese es otro de los síntomas. Entonces, pueden pensar, quizá yo estoy tomando mucha agua, por eso estoy orinando mucho. Y por eso digo que se pueden enmascarar. El paciente puede tener mucha ansiedad. Quiero comer mucho. Pero a pesar de que como mucho, no estoy engordando. Estoy haciendo todo lo contrario, estoy perdiendo peso. Y eso es porque la insulina no está haciendo su función. ¿Qué pruebas realizamos, doctora, para determinar si una persona tiene diabetes? Bueno, existen diferentes analíticas de sangre. Dentro de ellas tenemos la hemoglobina glucosilada. Esta, de una forma llana para que se pueda entender, me mide un aproximado, un porcentaje de cómo esa persona
mantuvo su glicemia en 3 meses. ¿Por qué? Porque lo que hace la glucosa es que se une a una célula que se llama eritrocito. El eritrocito en una persona sana dura 120 días y por eso puedo aproximar cómo se mantuvo en esos 3 meses. Esa es una de las pruebas. También como rutina el paciente puede hacerse una glicemia capilar. Tenemos la prueba de tolerancia oral a la glucosa que se da 75 gramos de glucosa. Y vemos la glicemia a las 2 horas para poder diagnosticar el paciente. También, por ejemplo, si usted tiene algún familiar que sufra de azúcar y usted tiene un glucómetro y un día se siente mal o quiere ver, porque muchas veces cuando los síntomas inician, o sea, si no tengo ningún síntoma, usted no va a sentir nada y se la mide, pero le da mayor de 200 y fue al azar. Ya yo no necesito ninguna prueba para yo diagnosticar mi paciente. Si fue al azar y tiene más de 2 horas que comió, yo puedo diagnosticar mi paciente como diabético. ¿Qué nivel, doctora, debo de tener antes de desayunar y después de desayunar? Porque no es solamente antes de Claro que desayunar, ¿verdad? sí, claro. Mira, con eso las guías están siendo un poquito más estrictos y yo siento que cada vez va a ser más por la misma incidencia. Antes, cuando una persona estaba en ayunas, se decía que era de 70 hasta 110, pero hace un tiempecito ya se va bajando y ahora es 70-100, es decir, le bajaron 100 miligramos sobre decilitros. Entonces, 2 horas después puede llegar hasta 120. Alguien me está preguntando que por qué, doctora, ocurren ciertas heridas lentas de cicatrización. Cicatrización. Es muy buena esa pregunta que está dentro de los síntomas también. Puede ser que quizá usted se hizo una herida y yo, wow, pero no cicatrizo. Lo que pasa es que cuando el paciente tiene la glucosa alta, eso mismo evita la parte de la cicatrización. O ya un paciente, por ejemplo, que tenga el diagnóstico de diabetes y esté descompensado, entonces pasa lo mismo. ¿Por qué ocurren fatiga constante, doctora? La fatiga constante es porque como la insulina no está actuando de forma correcta, es decir, que esa insulina me lleve esa glucosa que está en la sangre a las diferentes células, entonces el paciente se siente cansado. Es igual, por ejemplo, que siente mucha ansiedad y siente mucha hambre. ¿Se puede tener diabetes sin usted sentir algún síntoma? Así es. Usted puede durar hasta 10, 15 años siendo diabético sin presentar ningún síntoma. Y al momento ya de quizás sentir visión borrosa, que estoy cansado y lo demás que mencioné, que estoy orinando mucho, entonces ya cuando el cuerpo entiende que ya, porque Dios nos hizo perfecto, por eso podemos durar de 10 a 15 años sin sentir ningún síntoma y al momento de ya saber que sí, puede tener complicaciones. Doctora, siempre hemos escuchado algunas recomendaciones y le escuchamos a usted hablar específicamente de la insulina. ¿Qué recomienda la doctora? ¿Insulina o pastilla? Eso va a depender del tipo de paciente. Va a depender del tipo de paciente. Cada paciente es un libro. Es individualizar el paciente, pero como ya había mencionado, si es tipo 1, es sí o sí insulina. Porque si no le colocamos la insulina, entonces va a producir complicación aguda dentro de ella, como mencioné, la cetoacidosis diabética. Ya si es tipo 2, le podemos poner antidiabético oral, porque sí va a funcionar, porque todavía tiene reserva de insulina, actividad física y siempre la alimentación va para todo tipo de diabetes. ¿Existe la posibilidad que luego de yo como médico recomendar pastillas, de que luego tengas que incurrir en la recomendación de insulina? Sí, claro que sí. Y todo eso va a depender de la educación que tenga el paciente, porque si el paciente es una persona que solo se toma el medicamento, que siempre lo dejamos de tercero, no hace ninguna actividad física y come todo lo que quiera, ultraprocesado y todo eso, sí, es posible que esa reserva que le quedaba se termine y lamentablemente vamos a utilizar insulina,
que la ponen como la película de la mala de la película, pero no es así. Ya después que salió la insulina, la mortalidad en los pacientes diabéticos ha disminuido muchísimo. Entonces la doctora recomienda insulina. Claro que sí, que yo recomiendo insulina. Yo individualizo a mi paciente y si el paciente lleva su insulina, yo le explico todos los beneficios que tiene esta hormona y se la indicamos. Doctora, qué debe de comer ese paciente? El paciente diabético puede comer Porque de todo. hay una dieta, déjame comprar la galletita de dieta, la leche de dieta. No. El paciente diabético puede comer de todo. Lo importante es la porción que se come el paciente. Hay pan de dieta, y doctora. el orden, claro, hay pan integral. Sí. El orden en que yo me como los alimentos. Yo siempre le hago énfasis a mis pacientes que el orden siempre es importante. En un plato, no solo de un paciente diabético, sino de todo tipo de paciente, debe de tener verduras y vegetales, proteínas y los carbohidratos, porque los carbohidratos van a ser fuente de energía, no podemos sacarlo. Hay muchos que me llegan, doctora, pero mire, yo no estoy comiendo arroz. No, usted debe comer arroz. Es la porción del arroz que usted se come y priorizar qué alimento me como primero y qué alimento me como después, porque las verduras y los vegetales van a evitar que luego que yo me coma el carbohidrato, entonces me haga el pico de glicemia. ¿Por qué es importante hacer ejercicio en ese sentido? Es muy importante el ejercicio porque el ejercicio me va a aumentar la sensibilidad a la insulina. Si yo soy un paciente diabético que utilizo insulina y cada vez que voy donde la doctora, pero usted lo que hace es que me aumenta la insulina, no va a ser culpa de la doctora. Muchas veces que el paciente no está llevando la educación, no está haciendo ese ejercicio que me va a aumentar la sensibilidad a la insulina. El músculo, cuando usted hace ejercicio, entonces va a subir mucha glucosa y ahí va a tener más sensibilidad a la insulina. ¿Cómo afecta la diabetes a los riñones? Ay. La gente le tiene mucho miedo a esa parte porque dentro de las complicaciones microvasculares está la nefropatía diabética. Todos tenemos una tasa de filtrado glomerular que es de 180, pero en los pacientes diabéticos podemos aumentarla a 240. Cuando el paciente está descompensado porque hoy tiene 300, mañana tiene 400, no voy a mi médico, no me hago mi chequeo, el riñón también se cansa, comienza a filtrar, comienza la primera etapa que es la hiperfiltración, se comienza a dañar mi riñón y lamentablemente terminan muchos en hemodiálisis. Hemos escuchado dentro de esos temas importantes, doctora, el tema del pie diabético. Así es. Esa es una de las peores complicaciones y una de las más temidas. Entonces, recomendaciones que damos a los pacientes diabéticos. Todo paciente diabético debe mirarse los pies todos los días. Usted se baña, debe de secar sus pies. Si no sabe cortar las uñas, que deben de ir de forma recta, le recomendamos que vaya a un podólogo para que se la corte. Debe de revisar si no tiene hongo en las mismas, siempre secarlos y mantenerlos hidratados, porque cualquier fisurita que el paciente pueda tener en las piernas, entonces ahí entra, muchas veces vemos un cuerpo extraño, hay una complicación que es la neuropatía diabética, el paciente pierde la sensibilidad y por eso entonces me corté, no me di cuenta, no me reviso los pies y ahí viene el pie diabético. Nos pregunta el maestro Primitivo que cuál seguro trabaja la doctora y el costo de la consulta y dónde está el laboratorio, será el consultorio, ¿verdad? Sí, el consultorio. Bueno, actualmente estamos en la clínica de Cosme y Actul, en el tercer nivel, por ahora. Tomamos todo tipo de seguros que sean privados y la consulta tiene un costo de 2.500 pesos con el seguro y sin seguro 2.800. ¿Cuál es día, doctora? Actualmente estoy en la clínica de lunes a viernes, de 9:30 de la mañana a 12 y de 2:30 a 5:30. Los viernes hasta mediodía. Doctora, escuchamos al principio hablar sobre todo de una persona cuando está embarazada. ¿Qué riesgo tiene el niño
de tener diabetes si su madre es diabética? Bueno, el porcentaje puede ser alto y una de las complicaciones es que el niño puede nacer macrosómico, es decir, puede nacer aumentado de peso, también hipoglicemia, muchas veces hacen hipoglicemia severa y ya cuando el niño tiene este antecedente hay que llevarlo a su médico de cabecera para evitar la misma. Doctora, ¿cuáles tienen más riesgos de tener diabetes? ¿Hombre, mujer o niños? No, yo pienso que ahora mismo esa parte no es tan, como tan relevante. ¿Por qué lo digo? Porque hay una gran incidencia de niños que tienen obesidad. Entonces comienzan con la parte de la resistencia a la insulina y si no se lleva a tiempo a su médico, pues pueden terminar en diabéticos. Doctora, si tiene que enviar un mensaje al municipio Constanza en relación a la diabetes, si tienes que enviar un mensaje en darle cualquier información de las actividades propias que usted realice en su laboratorio, este es el momento. No, yo les le invito a los televidentes que pasen por el consultorio. Yo siempre digo que es importante hacer la parte del tamizaje, la prevención. Si hacemos prevención, esta incidencia de la diabetes pues puede disminuir. ¿Se puede prevenir la Sí. tipo 1 y la tipo 2? No, la tipo 1 no, La pero tipo 2. la tipo 2 sí. Si llega a tiempo, sí. Repítale, doctora, la diferencia de la tipo 1 y la tipo 2. Ok, la tipo 1 vamos a tener un déficit absoluto de insulina y pueden haber factores genéticos. Ya en la tipo 2 hay un déficit relativo de insulina y muchas veces suele ser porque el paciente es sedentario, la misma obesidad. Esos son algunos de los factores que puede desencadenar y también los factores genéticos a diabetes mellitus tipo 2. Doctora, ¿puede dar su número de teléfono aquí para cita? No importa, de lo que el programa en la zona es suyo esta noche. Muchísimas gracias. Mi número de teléfono es 829-866-0241. Creo que le tienen una pregunta a la doctora. Buenas noches. Sí, buenas. Cogió miedo. Bueno, no quiso preguntar nada. Buenas. No dijo nada. Control. Doctora, cualquier otra cosa que quiera decir, porque el control no está haciendo más señas que un boceador desde allá. Si no, algo se le que queda. sepan que estoy a sus órdenes y de verdad me siento muy feliz por brindar mi servicio a mi querido pueblo Constanza. Quiero enviar un saludo especial a nuestro amigo Richard Domingo Sicar, oriundo, de donde es oriunda la doctora también. ¿Del barrio La Flores, doctora? Sí, Sí, allá. sí. Vamos a ver, doctora, si alguien quiere despedir por aquí. Buenas noches. Buenas. Sí. Oye, díganle a la doctora, yo tengo un hermano que es diabético y tiene una herida muy grande y no se sana. Okay. Ya le dio a muchos médicos. Ha ido mucho médico. Bueno, era lo que mencionaba. Lo primero que tenemos... Se cayó. Lo primero que tenemos que ver es si el paciente está descompensado. Muchas veces cuando el paciente ya tiene el diagnóstico de diabetes y tiene, por ejemplo, una infección, también la glicemia suele subir y por ahí comienzan las complicaciones. Lo recomendable es poder verlo en consulta para poder ver el tipo de úlcera que tiene y si tenemos que derivarlo a pie diabético, pues lo hacemos. Doctora, gracias por colocarse en la zona. La Le esperamos pronto por acá. Este espacio es suyo. Siempre es importante reorientar a nuestro municipio, sobre todo en el área de salud. Pero todo debemos de cuidar. Será pues hasta el próximo programa, cuando nos veremos en la zona. Buenas noches. Bye.